Y resulta que luego de que la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos criticara el actuar de Carabineros en las marchas y protestas estudiantiles, el general director de la institución, Gustavo González, respondió asegurando que existe una evidente tendencia a resaltar casos negativos del actuar policial. La verdad es que queremos ahondar un poco en este tema y para eso tomamos contacto justamente con la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Frías, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Germán. Buenas tardes. A ver, ¿cuál fue el motivo por el cual usted quiso dar a conocer esa información o expresar ese sentimiento que tienen ustedes con Carabineros? Mire, no es una expresión mía, sino que nosotros desde el año 2010 en adelante, una vez al año, realizamos un informe sobre la función policial que la hemos circunscrito a cuestiones que tienen que ver con manifestación o con poblaciones vulnerables. Y en ese contexto, esos informes, junto con el informe que presentamos cada fin de año, ha recibido una traducción para niños, niñas y adolescentes que está circulando desde enero del 2014. Por lo tanto, este año lo que hicimos fue una reedición, porque la verdad es que nos lo han pedido mucho, y en ello volcamos algunas de las problemáticas que estaban en los informes, y uno de esos temas tiene que ver con los contextos de manifestaciones y cómo se comportan carabineros en ello. Lo que pasa, ustedes señalan que finalmente Carabineros se sobrepasa en este tipo de actuar, vulnerando quizás la libertad de expresión, de movilización de las personas en las calles. Ustedes insisten en que eso es tan así, porque le quiero leer y quiero permitir, para poder entrar también en contexto, parte de la respuesta que da el general director Gustavo Adolfo González. Dice: por lo anterior, señora directora, el objeto de la presente misiva, la carta que le enviaron a usted, no es otro sino expresar mi preocupación como máxima autoridad de Carabineros de Chile respecto de la imagen que pudiera generarse al no promover la institución que usted dirige, la real función de Carabineros como promotor y ente encargado de colaborar en garantizar el real ejercicio de los derechos fundamentales. Un poco yendo a respuesta directamente, ¿qué es lo que estaría en antítesis haciendo Carabineros en cada una de las movilizaciones? ¿Cómo responde entonces usted a eso? Bueno, lo que nosotros hemos dicho es que efectivamente en los contextos de movilización muchas veces Carabineros no ha actuado de acuerdo a la ley, y no solo en contextos de movilización. Quiero decirle que nosotros hemos presentado desde el 2010 en adelante 20 recursos de amparo, de los cuales 12 han sido acogidos por los tribunales de justicia por violencia innecesaria de parte de Carabineros. Por lo tanto, el hecho de ser un agente del Estado no significa que automáticamente uno cumple con la ley, y justamente el rol del instituto es denunciar aquellas situaciones en que los funcionarios de Estado no cumplen, no garantizan los derechos de las personas, y por otro lado colaborar con Carabineros, como lo hemos hecho, por ejemplo, en talleres de formación, etcétera, para mejorar la práctica de Carabineros en materia de derechos humanos. Déjeme contarle otra cosa. Hace 2 años y medio atrás, cuando nosotros cuestionábamos el contexto de las movilizaciones y cómo Carabineros necesitaba afinar mucho más su puntería respecto de quienes cometen delitos en el contexto de manifestaciones, bueno, nosotros solicitamos que esto se llevara a protocolos de procedimiento de Carabineros. Costó 2 años que esos protocolos salieran y que se hicieran públicos. Hoy día se cuenta con ellos y la propia ciudadanía puede evaluar cuando Carabineros se excede en el cumplimiento de sus funciones. A nosotros nos preocupa también la situación de Carabineros. Nunca hemos denigrado, como se decía en un artículo en el Mercurio, la función de Carabineros, pero sí hemos dicho que tienen una obligación especial porque tienen el monopolio legítimo de la fuerza pública y por lo tanto su actuar tiene que estar estrictamente apegado a derecho y con el uso mínimo de la violencia necesaria para cumplir con su función. Esto no siempre lo hemos visto. Es que, Lorena, no, en ese sentido uno lo puede entender, y ustedes, claro, realizan estos talleres para poder ayudar a Carabineros a velar por este cumplimiento. Pero poniéndonos a uno que le ha tocado ir muchas veces a manifestaciones, a movilizaciones, el 99% de la movilización no hay problema, la gente marcha, es más, muchas de las personas se retiran sin ningún tipo de problemas tampoco, pero también hay que reconocer que muchas de estas movilizaciones
Carabineros en algunos casos ni siquiera ha actuado y lo empapelan a piedrazos, por decirlo de alguna manera, incendian, en fin, se genera una serie de manifestaciones en las calles donde uno se pregunta, bueno, ¿cómo Carabineros entonces debe actuar en una situación como esa? Cuando hay un grupo de personas que no son de la movilización, muchas de ellas, que se meten entre medio para generar daño. ¿Cómo actúa Carabineros ahí? Porque ahí es donde aparecen todos también con los celulares y empiezan a sacar fotos y lo denuncian, pero tampoco sacan fotos con celulares y a toda la etapa anterior, que es cuando rompen vehículos, queman vehículos, rompen las calles, que rompen basureros, queman absolutamente todo, y que muchos de ellos también, Carabineros, reciben piedrazo y tienen que actuar. ¿Cómo entonces lograr cumplir que en ese marco, en ese momento, se genere o se garantice que se actúe dentro de la ley, dentro del derecho? Bueno, yo creo que el tema es bastante amplio. Déjeme decirle que en todo caso, para todas estas situaciones existen estándares en materia de derechos humanos. No es que aquellos que defendemos los derechos humanos digamos Carabineros no pueda intervenir, al revés, tiene la obligación de intervenir y tiene la obligación de intervenir y hacerlo de acuerdo a la ley y en el cumplimiento de los derechos humanos. Cuando esto no se produce es que nosotros, como organismo público y autónomo e independiente, nosotros presentamos nuestras acciones legales. Ahora, también hay que decir que en nuestros informes policiales y en nuestras observaciones, y están constatados en nuestros informes, muchas veces, como usted dice, Germán, las manifestaciones se ven, cambian de giro por un grupito pequeño que efectivamente comete delitos y que habilita de todas maneras a Carabineros para que los detengan. Ahora, si usted me pregunta cuál es la forma de hacerlo sin dañar al resto de las personas que se manifiestan de manera pacífica, créame que esa es una pregunta que debiera hacerle usted a Carabineros y que nosotros constantemente le estamos devolviendo a Carabineros en el sentido de que mejoren la eficacia de sus acciones. Ejemplo, Perdón, sí. Lorena, o sea, ahí es donde está la gran diferencia en lo que ustedes plantean. No que Carabineros no actúe frente a cierto grupo de personas que está provocando daños en la vía pública y privada, sino que es en la forma en como algunos Carabineros actuarían en el momento de la detención, por decirlo de alguna manera, para aclarar un poco el asunto. Y no necesariamente en el momento de la detención. También hemos visto situaciones que tienen que ver con el final de las movilizaciones, cuando se encajona muchas veces a manifestantes que no son los manifestantes violentos y que están en todo su derecho de ejercer la libertad de expresión y el derecho a reunión. Nosotros queremos que Carabineros cumpla con su función. Es necesario que exista Carabineros, no se equivoque en eso, pero lo que no puede haber es abuso. Y los derechos humanos, el campo de los derechos humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos existe para defender a los ciudadanos del abuso de poder. ¿De quiénes? De los agentes del Estado. Y en ese sentido, entonces, quizás le sorprende la reacción por parte del general director de Carabineros en enviarles después de vuelta a ustedes esta carta donde, claro, él expresa su molestia, o usted quizás podría haber entendido que esto se podía venir y que se genere un poco esta relación un poco tirante entre una institución tan importante como la de ustedes, y para qué decir también la institución que es Carabineros, una de las instituciones más respetadas, lo poco que ha quedando prácticamente en nuestro país. Y eso es lo que llama la atención. ¿Por qué se genera esta tensión en un momento tan complejo entre ambos? Créame que no es el Instituto Nacional de Derechos Humanos quien ha generado esta situación. Y por otro lado, yo entiendo al general de Carabineros, acaba de morir un carabinero justamente a propósito del Día del Combatiente. Nosotros condenamos y lamentamos esa muerte, como entre paréntesis, lo hemos hecho cada vez que un carabinero es lesionado o que ha sido asesinado o ha muerto, digamos, producto de actos de violencia. En eso nosotros no nos hemos perdido y más aún mantenemos también una relación no de coordinación, porque no podemos coordinarnos para operativos de Carabineros, pero sí de solicitud permanente de información respecto de situaciones que nos denuncian los ciudadanos. Déjeme ponerle el ejemplo que quería ponerle. Enrique Aichín, una persona de edad sobre los 50 años que participó
pacíficamente en una manifestación donde nosotros fuimos observadores. En ese contexto él recibió de parte de un carabinero, nosotros vimos eso, recibió de parte de un carabinero un perdigón que hizo que perdiera el ojo, y 2 años después todavía no hay solución a ese problema. Entonces me entiende que ese es el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y yo entiendo que a las instituciones a las que les reclamamos puede que no les guste, pero la verdad es que la cultura de derechos humanos se construye poniendo las cartas sobre la mesa y no diciendo y no tratando de esconder las situaciones que no son bonitas de ver. Ahora, ¿no será también, Lorena, que quizás, como siempre, se le saca provecho político a toda esta situación de parte del lado que sea, para bien o para mal? Esto, al politizarse, también se genera un problema mayor en términos de los argumentos que se presentan de cada una de las partes para respaldar o no este tipo de actuar. ¿Usted cree que la política en ese sentido no la ha hecho muy bien a los derechos humanos como tal, y por otro lado la relación que tienen con Carabineros? De todas maneras, yo creo que efectivamente en Chile, el Estado chileno, la sociedad chilena todavía no termina de incorporar la necesidad de una cultura de derechos humanos, y esto recorre no solo a los ciudadanos y a las ciudadanas que muchas veces no tienen información de cómo exigir sus derechos, sino que también recorre a las instituciones como Carabineros. Entonces yo entiendo, insisto, que se molesten ellos, no entiendo el aprovechamiento político que se puede hacer de esto, porque, como le insisto, somos una institución pública, autónoma, que tiene una misión muy concreta, que es defender a los ciudadanos frente a cualquier abuso de confianza, de poder, de trato, porque de eso se trata. Bueno, Lorena Frías, le queremos agradecer haber estado en contacto a esta hora de la tarde para poder conversar un poco más y aclarar esta situación que se ha generado durante este día. Que esté muy bien. Muchas gracias.